Wow. Buenas noches. En el día de hoy tenemos una película extraordinaria, la cual va a empatar con la persona que va a hacer la presentación en la noche de hoy. Tenemos a nuestra querida compañera Elisa, quien nos va a hablar muchísimo acerca de su película, de una de sus películas favoritas, que estoy segura que se ha convertido en una de nuestras películas favoritas. Estamos iniciando nuestro ciclo de directores. Nuestro propósito es poder visitar cuáles son las mejores producciones de esos directores más afamados de Hollywood y del mundo completo. Y entonces hemos iniciado con Tim Burton. La película elegida para el día de hoy, como les decía anteriormente, es Big Fish y le damos la participación a Elisa para que nos comience a enamorar con la película. Buenas noches y bienvenidos. Elisa está frisada. Uy, yo. Prende el micrófono, Elisa. Ok. Que veía a todo el mundo frisado y esto decidió no funcionar. Y lo demás que lo apagamos, el micrófono, lo demás, ¿verdad? Sí. Yo necesito, Jennifer, que me habilite en el compartir pantalla, por favor. ¿No? El señor Julio procederá a habilitarle en breve. Inténtalo ahí, a ver. Dígame, señor. Mira a ver si ya se habilitó. Inténtalo. Ya, sí. Ok. Entonces, vamos a esto. ¿Todo el mundo ve mi pantalla? ¿Sí? Sí. ¿No? Ok. Sí. Vamos a darle a play. Pero Entonces, amplía, porque se ve el borde, ay, se ve el lateral. Ahí voy. O sea, que ya se frisa. Ok. Tim Burton es un director que nació en California. Es muy famoso por ser un director de culto en lo que la gente llama los outsiders. Y este año justo él cumple 50 años de ser director de su debut. Él inicia como director con la edad de 13 años. Hace un cortometraje que se llamaba The Island of Dr. Agor, que era una adaptación de la novela de H.G. Wells, de la que se llama The Island of Dr. Moreau. Su primera filmación fue un Super 8, él fue bastante precoz y empieza a trabajar como aprendiz de animación en Disney haciendo bocetos. Él hizo bocetos para The Fox and the Hound, pero todo lo que él hacía Disney lo engavetaba, nunca se utilizaba. Y él hizo también The Black Cauldron. Disney nunca entendió sus diseños, sin embargo decide darle rienda suelta para que haga 2 cortometrajes. El primero es Vincent, que lo pusieron en el peor horario habido y por haber, una noche Halloween a las 8 de la noche, un canal de niños, nadie lo va a ver. Y Frankenweenie, que luego se adaptará a la película que es animación. Es una adaptación de Frankenstein de Mary Shelley, él le hacía un tributo a ella. Y a medida que él va haciendo Frankenweenie, él empieza a ilustrar un poema que al final termina convirtiéndose en The Nightmare Before Christmas. Frankenweenie fue un mediometraje que duró 30 minutos y le dieron un presupuesto de $1 millón, que era muchísimo para la época y sobre todo para él. Entonces, entre su filmografía más famosa está Beetlejuice, la puso en orden de que las estrenó. Después tiene Batman, la que es con The Joker. Luego Edward Scissorhands, después Nightmare Before Christmas, después Ed Wood, Sleepy Hollow, la que vimos que es Big Fish. Entonces después viene el seriado con Disney, porque Disney lo deja ir. Y después le pide que dirija Charlie and the Chocolate Factory, The Corpse Bride. Luego él hace un musical con Sweeney Todd, vuelve a Disney y hace Alice in Wonderland. Luego hace Dark Shadows también con Disney. Y si se fijan, casi todas sus películas son con Johnny Depp. Ese es su actor fetiche. Hace la adaptación de su mediometraje Frankenweenie. Luego hace Big Eyes, que si no la han visto, mírenla, muy buena. Está basada en la vida real de una pintora americana. Después él hace Miss Peregrine House of Unadapted Kids. Y la última que le hace a Disney es Dumbo.
¿Por qué él es famoso? Porque él es un director de culto donde sus primeros cortometrajes, Frankenweenie y Vincent, marcarán el definido estilo que utiliza. Incluso hay muchísimas tesis en cine que se basan en eso, en por qué esas dos películas, esas dos cortometrajes fueron tan importantes para su carrera y marcan cómo es él. ¿Qué él tiene de temática normal? Sus finales siempre van a ser o tenebrosos o en zonas grises. Él dice que él aprecia mucho el cine que tiene un buen hilo conductor a nivel de narración, pero que él no hace eso. Hay solamente dos películas de él que tienen happy endings. Una es Alicia en el País de las Maravillas. A él no le gustan los happy endings. Él los aborrece. Lo que pasa es que Disney se los exige. Sus personajes siempre van a girar en torno a la familia, al vecindario. Generalmente el título de la película hace referencia al protagonista y siempre serán outsiders o inadaptados, personas incomprendidas o rechazadas por la sociedad. El caso más importante es el de Dark Shadows, que es una adaptación que se la pide Johnny Depp para hacer Barnabás, que no sé si la han visto, es una adaptación de una serie que había en los 70. Y a nivel de narración, su estructura de acontecimientos no es lo primordial. Él prefiere que tú sepas cómo ese personaje siente, lo intrínseco del personaje, a cómo está contado. Él siempre habla de una sociedad inhumana, de una inadaptación de ese círculo del que él habla. Siempre toca el tema de la muerte, el sacrificio del héroe, y en algunos largometrajes y cortometrajes toca el tema de la costura, de cómo el ser humano tiene la habilidad de, por más que esté roto, volverse a poner junto y seguir adelante. La película que vimos se llama Big Fish. La base de la película es que lo real y lo fantástico, lo cierto y lo que no es, lo parcial y lo que no es, al final todo va a ser cierto. Y también trabaja la reconciliación de la relación de un padre e hijo con Edward y William. La ficha técnica, esta película tuvo 4 nominaciones a los Golden Globes y una nominación para los Oscars, no ganó nada. En Rotten Tomatoes tiene un 70 perdón, que no lo veo, porque tengo la pantalla un 75, y en Metacritic tiene un 58. Mucha gente dice, no es una película perfecta, estamos claros, pero es una película que aporta sobre todo al duelo. ¿Qué pasa? Esta película originalmente la iba a dirigir Spielberg y la suelta para hacer Catch Me If You Can. ¿Qué pasó cuando Tim Burton la agarra? Justo su papá y su mamá habían muerto. Su papá tenía 1 año muerto y su mamá acababa de morir. Y él fue la catarsis que utilizó para poder lidiar con la pérdida. Entonces la sinopsis va de que cuando Edward Bloom se enferma, su hijo viaja para estar con él. Tiene una relación tensa porque su padre siempre ha contado historias exageradas sobre su vida. William cree que nunca ha dicho la verdad, incluso en su lecho de muerte. Edward cuenta anécdotas fantásticas. William, que es periodista, comienza a investigar las historias de su padre y comienza a comprender al hombre y su inclinación por la narración. El título simboliza la idea de crecer constantemente como persona y esforzarse por alcanzar metas más grandes y mejores, al igual que los peces crecen tan grandes como en el estanque en que se encuentran, que es una frase que le dice la bruja a él. Este es el equipo técnico, es un equipo técnico que él tiende a trabajar mucho con. No puedo ver absolutamente nada, denme un segundo. Ok. En la edición, él trabaja con Chris Levinson, que entre las películas que ha hecho está Top Gun, Armageddon, hizo Maléfica, hizo Pearl Harbor. En el guión, John August, que hizo Aladino, hizo Frankenweenie, hizo Charlie and the Chocolate Factory. Este productor trabajaba solamente con 2 personas, o con Spielberg o con él, y fue el que le hizo la carrera a Spielberg. Él fue el productor de Driving Miss Daisy, Jaws, Charlie and the Chocolate Factory y Dark Shadows. Y el otro productor es Bruce Cohen, que tiene muchísimos Oscars. Tiene Silver Linings Playbook, tiene Milk, que es la historia de Harvey Milk, y tiene American Beauty. Y la música la hace nada más y nada menos que el señor Danny Elfman, que tiene muchísimas cosas en las que ha colaborado, entre ellas la banda sonora de Misión Imposible, Spider-Man, Chicago, por la cual se llevó un Oscar, Oz,
las 3 películas de la saga de 50 Shades of Grey, El Grinch y la última que salió ahora que se llama The Woman in the Window. Y la fotografía la hace un francés que creo que murió ya, que es quien hace Larry Crown, que hace Fantastic Beasts and Where to Find Them. Su especialidad son películas fantásticas. Entonces, en los personajes, el cast es genial. Tenemos gente como Steve Buscemi, Ewan McGregor, que es el que hace de Edward Bloom joven, después Albert Finney, que es el que lo hace de adulto, en su lecho de muerte, que era un actor inglés muy importante, Billy Crudup, que es Will, Jessica Lange, que es una actriz de una trayectoria impresionante, y aquí la ponen muy, muy al desnudo, hace de su esposa, Elena Bonham Carter, que fue la esposa del director, hace de Jenny. Danny DeVito. Tenemos después Deep Roy, que él también lo utiliza en Charlie and the Chocolate Factory. Robert Guillem, que es quien hace Dr. Bennett. Marion Cotillard, que es quien se lleva un Oscar por Edith Piaf. Missy Pyle, que es la única actriz del cast entero que es actriz de comedia y de lo que la gente categoriza como comedia mala, American Pie, es una cosa mucho más popular. Él encontró que ella podía hacer muy buen papel cuando ellos están en Spectre. Matthew McGrory, que es el gigante, y Miley Cyrus es la niña que sale, que es Ruthie. Lo que pasa es que en los créditos ella no le decían Miley todavía. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta película? Esta película hace un stop en la filmografía de Tim Burton. ¿Por qué? Porque por primera vez él no habla de todo oscuro. Si se fijan, el 90% de la película es súper colorido. En el único momento que vemos donde todo se trabaja en off-white, en color de tierra, en grises y en negros, es cuando ellos están en la actualidad. Si se fijan, es un París muy lavado, es una casa muy lavada cuando él ya está agonizando. Entonces, él se dedica a esta película a recordar las vivencias de una persona que ya no va a estar. Entonces, deja de ser este director con finales horrorosos y no da un final feliz, pero lo deja en una zona gris. Él, entre los temas que él recupera, que tengo aquí anotado, es el escapismo, esa cosa que quiere hacer Edward Bloom de salir de su realidad y llegar un poco más allá, el soltar emocionalmente lo que tú sabes que se va, el humor bien seco y bien on point que tenía él ya en sus momentos finales, que lo contrasta con el optimismo de Edward cuando era joven. Y una vida llena de aventuras. Esta película ciertamente no es una de las mejores películas que hay, pero es una película que te deja un buen sabor cuando tú tienes a alguien que se te fue. Por eso es que es una de mis películas favoritas. Yo le comentaba a Jennifer la semana pasada que yo tengo una película que tiene un buen guión, una película que tiene una buena fotografía y una película que tiene una linda historia. Y esta es la de la linda historia. Entonces, vamos a ver si hacemos un ejercicio un poco diferente. En vez de narrar qué pasa en la película, porque todo la vimos, vamos a intentar sacar momentos rescatables a nivel de los personajes, narración, vínculos entre los personajes. No tanto, vamos a intentar no contar la historia otra vez, sino qué me llamó la atención, qué me tocó como ser humano. Jennifer, usted tiene el comando. Bien, tenemos dos manitas levantadas. Tenemos al señor host, sorprendente. Y tenemos a Seila, que tiene la manita también levantada. Muchísimas gracias, pueden animarse. Ya veo que tenemos varios turnos disponibles. Tengo el turno 2 y el turno 3, así que pueden levantar sus manitas. Julio, ¿vas a hablar? Yo quiero decir algo rapidito, pero lo voy a decir más adelante, cuando baje un poquito el sonido ambiental que tengo aquí. Así que siga la próxima persona, por favor. Ok, Seila.
Bueno, la película ya yo la había visto y a mí me encanta por el colorido y lo fantasioso. Me acordé de mucho de mi mamá perdida. Ya no está conmigo, bueno, físicamente. Porque ella era así, le encantaba narrar historias y hacer los cuentos, ella lo exageraba entonces era muy animosa. A mí me gustaba oírla a ella, narrar cualquier suceso y ella lo sazonaba. Y también mi esposo suele ser así, Elisa sabe, él todo lo dramatiza, entonces me da mucha risa y realmente es divertido cuando la gente suele hacer las cosas así, aunque tú sabes que no son 100%, pero resulta divertido. Me encantó cuando el médico le dijo, tu parto fue de tal forma, fue normal, no hubo ninguna complicación, pero ¿cómo tú lo prefieres? ¿Así o con toda la ilustración que tu papá le dio? Entonces, él realmente la película me dejó el sabor de esas anécdotas que te pueden hacer la vida más chispeante, de las rutinas. Se te saca de la rutina lo que puede ser una cosa cotidiana. Y yo pienso que en esos viajes tan largos que ese hombre daba en carro, pues su imaginación volaba. Y eso fue para mí eso fue de las cosas que yo pienso que pudo haber pasado por su cabeza. Es una película para mí muy refrescante porque te da alegría en las cosas no tan buenas, porque ese pobre hombre tan alto, tan deforme, cómo viviría, y esas gemelas que no eran que parecían siamesas, yo no sé ni qué era lo que era, porque no tenían un pie y el otro no tenía, pero fue muy, de verdad que sí, que me gusta mucho por eso, por buscar el lado bonito a lo cotidiano y a lo no tan bueno que tiene la vida, como es la pérdida de seres queridos y las cosas que te pasan cuando tú quieres estar y no puedes estar, como fue el caso de que él no pudo estar en el nacimiento de su hijo. Así que bueno, eso fue la pregunta que Elisa hizo. Esa fue mi respuesta. Muchísimas gracias, Seila. No sé si Elisa quiere participar. Mientras tanto, quiero darle la bienvenida a Ana Green, quien fue invitada también por Fiorenza. Así que bienvenida a esta tertulia, a este Cineforum. Espero que esta sea la primera vez de muchas. Así que ya lo saben. Muchísimas gracias, Fiorenza, por darnos esa tremenda publicidad. Te va a tocar tu bono este mes, no te preocupes. Está bien, gracias. Tenemos varias manitas levantadas. Tenemos a Ángela Villini, tenemos a Pilar y tenemos a Yula. Ángela. Está en mute. Prende el micrófono, Ángela. Ya. ¿Cómo están ustedes? A mí la película me encantó. Me la encontré súper refrescante. Algo que me marcó de la película fue el final, cuando el padre está agonizando y le dice que le pide a su hijo que le narre cómo era su muerte, cómo él la había visto en el ojo de la bruja. Y el hijo, que no entendía la manera de ser del papá, de adornar los eventos, de repente él le hace una historia maravillosa al padre, es decir, la historia que su papá quería oír, y para mí eso me encantó. Me encantó que lo llevara hasta el río, es decir, que le relatara que todas las personas a las que él había conocido y todos sus cuentos estaban presentes, que todo el mundo estaba feliz y que nada, y que él se iba a convertir en un gran pez, en una persona grande. Esa fue una parte de la película que a mí me marcó. Me encantó. Ya, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Tenemos a doña Pilar. Pilar. Hola. Sí, como Elisa pidió alguna frase que me hubiera impactado. A mí dos cosas me impactaron bastante en la película. Me gustó muchísimo, una fotografía bellísima, una película de esas que son relajantes. Lloré.
Entonces, cuando él dice que mientras más difícil es el camino, hay una mayor recompensa al final. Yo pienso que eso es así. Mientras más tú tienes que luchar por algo que tú quieres conseguir, la recompensa al final es mucho mayor. La otra cosa, como mencionó Sheila también, en relación a las historias de las madres, esa fue la parte que más también me impactó, que de tanto contar las historias, estas viven después de la persona que se muere y de esa forma se hace inmortal. Entonces, eso, mi mamá es inmortal porque tenía una historia de que ella nadaba en qué sé yo dónde y que se encontró con un tiburón. Y bueno, cada vez que estamos juntos y se menciona algo de ese tipo, inmediatamente sale a relucir eso. Ah, eso es mami que hacía tal y tal cosa. O sea que yo creo que eso es válido, válido. La película me gustó mucho. Gracias. Tenemos ahora la manita de Yula. Muchísimas gracias, Pilar. ¿Me escuchan? 1, 2, 3. ¿Aló, aló? Muy bien, se escucha muy bien, Yula. Ah, fantástico, que tenía en la computadora tuve problemas de audio. Creo que me encanta, voy a resaltar algo. Yo creo que en cierta forma somos los libros que leemos y las películas que vemos, aparte de las vivencias que tenemos. Y que Elisa elija esta película como una de sus películas preferidas, dice mucho de ella. Es una película cándida, es una película, y mira, siendo Elisa una cineasta rigurosa y exigente, sin embargo, esta película no es una obra maestra, a mi manera de ver, y veo que las críticas coinciden un poquito conmigo en ese sentido, ¿no? Sin embargo, es de esas películas memorables. Y en lo que hablaban, me preguntaba yo misma, ¿por qué es memorable? O sea, ¿por qué cierro los ojos? Y me acuerdo también de aquellas escenas y a pesar de que habían actuaciones tan flojas, eh, ¿por qué, por qué, ¿por qué me voy a acordar yo de esa película? Y entiendo que, así rápidamente, que habla mucho de nosotros, esa historia habla mucho de lo que somos, porque al final somos las historias que nosotros mismos nos hemos hecho de nosotros mismos y que la gente ha hecho de nosotros. Somos esas historias. Realmente, ¿quién no tiene un papá, una abuela, una tía que es el depositario de la memoria familiar? Y que lo que dice esa persona es la historia oficial, y es probable, ¿quién nos dice a nosotros que esa historia que nos cuentan no esté matizada o no esté filtrada por la subjetividad del que lo cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto, esa película tiene esa candidez, tiene esa contradictoriamente, esa verosimilitud, ¿no? O sea, es real en ese sentido. Aunque sea sobre fantasía, sobre ficción, sobre ficcionar las historias, al final, al final de la cuenta, todos lo hacemos y todos hemos aceptado que nos hagan las historias fantasiosas de nuestras propias genealogías, ¿no? Entonces, memorable hay muchas escenas. Creo que la escena del abrazo en la bañera es algo, es la escena más sublime de la película. Creo que la escena del carro hundido en el aguacero y aquella mujer desnuda nadando alrededor del carro es una escena erótica, hermosísima. Hay escenas que son, que yo creo que cierro los ojos y me voy a acordar de ellas siempre.
qué es lo que pasa con Scissorhands también. Y ojalá que podamos hacer una lectura comparada sobre otra película, que creo que es la intención del módulo. Y gracias, Elisa, por presentarnos esta obra, y eso habla mucho de ti, habla de tu sensibilidad, de tu sentido, de tu conexión con el cine, en el sentido emocional y sentimental. Es una película que topa la fibra más sensible de nuestros corazones. Y muchas gracias por presentárnosla. Es que esa película es una película que te conmueve, esa es su función. Y esa película me la enseñó a mí Stephanie, Yulisa. Stephanie Ruth me dijo un día, toma, a ti te va a gustar esa película. Claro, sí, no dudo que Stephanie, una chica tan sensible y tan, si conocieran el personaje, creo que es una virtud uno poder sacar el niño que hay dentro de cada uno de nosotros, ponerlo adelante, ¿no? Que era lo que hacía realmente el personaje, el papá, que dejaba ver ese niño que tenía él. Él se murió siendo un niño. Entonces, Stephanie, que ojalá estuviera aquí con nosotros, porque, claro, ¿perdón? No, que sí, que fue ella la que me enseñó. Al final del día, lo que hace Will es lo que a nosotros nos enseñan de chiquito, respeta las canas. Él termina respetando a su papá y interiorizando la realidad que él contaba, por más que no fuera verídica. Claro. Claro, porque toda mito, toda fantasía, fíjense que la palabra mito se repite muchas veces. Cada mito, cada fantasía, y lo hablamos recientemente ahora en la tertulia literaria, tiene atrás su significado, ya sea personal o un significado colectivo, un significado que todo el mundo lo entiende. O muchas veces son mitos familiares que se quedan dentro de esa burbuja. Y creo que la película trata de todo eso. La verdad es que es una película muy bonita, Elisa. De verdad que sí, muy bella. Muchas gracias. Gracias, Yula. Tenemos la manita levantada de Penélope. Pues yo con esta película realmente me sentí como el título, como pez en el agua. Qué película tan linda y que me llegó. Yo realmente desde jovencita, yo siempre he sido niña y tengo 73 años y sigo siendo. Me encantan las películas de fantasía y toda esa fantasía. Y hago historias yo misma que me queda así como de ver como mis nietos se quedan como con la boca abierta de todas las cosas. Mis hijos a veces me llaman la atención y me dicen como que no le llene la cabeza de tanta fantasía, pero yo no puedo evitarlo, yo soy así. Ahora la película, más que a mí en lo personal, me llevó mucho a la personalidad de mi esposo, porque mi esposo es así. Él es una persona desmesurada completamente, y a fuerza de repetir historias que yo tengo más de 50 años oyéndoselas, uno ha terminado por no saber lo que es verdad y lo que es mentira y cuánto es de verdad y cuánto es de mentira, y cada vez como que la hace, la adorna más y cada vez la quiere contar más. Por ejemplo, en eso a él le dicen The Fish, en inglés y en español. Él ha hecho hasta un torneo de golf que se llama El Peje, se hizo casi durante 20 años. Y según él, no te sé decir si es verdad o es mentira, a él le pusieron el peje que porque él cruzaba, en la época de Trujillo, él cruzaba el río Sama nadando y los gringos le daban como 25 centavos, un quarter de dólar, algo así. En fin, que él es una persona que se me pareció mucho al protagonista de la película, un desmesurado y que cuenta esas historias fantasiosas y se obliga a que tú las escuches, ya en la familia lo sabemos. La película me recordó un poco también, un poco en eso como de recrear la realidad, que era lo que él hacía, a La vida es bella, donde el papá
para que el niño no sufriera en el campo de concentración, le adornaba la situación por la que estaban pasando. Y me llamó también mucho la atención en la película que aparte de esa fantasía y como él lo hace para, ¿verdad? Para que la vida no sea tan aburrida, sino que tenga toda esa maravilla, que realmente la vida es así. Si uno ve la vida con los ojos bien abiertos y lo oye con los oídos bien, realmente la vida es así. Lo que pasa es que muchas veces estamos pensando en otra cosa, entonces nos perdemos lo mejor de la vida por no estar enfocados en lo de verdad que tiene la vida de hermoso para ofrecernos. Pero me llamaron la atención valores como que él se enamoró de esa mujer y a pesar de todos esos viajes y de esta otra mujer que tuvo enamorada de él, esa fidelidad que él mostró, o sea, que la película tiene muchos valores, ese y el otro de esa frase de que tú creces de acuerdo al ambiente donde tú estés, donde tú te propones, o sea, hasta dónde tú quieres llegar. Penélope, te oyes muy lejos. Si tú te quedas como en un pueblo chiquito, pues tú no vas a ser más que chiquito. Si tú, como un pez, si un pez está en una pecera chiquita, pues va a ser un pececito, pero si un pez entra en un estanque, pues va a crecer más. O sea que esas dos cosas fueron mayormente las que quiero señalar, en adición a todas las que han dicho, ese es el sentido de la fidelidad de él con su esposa, a pesar de lo que él dijo dudara de que a lo mejor él tuvo hasta otra familia y el hecho de que él desde niño, desde joven tuvo esa visión de que él quería crecer y ser más grande, o sea, algo por lo que todos yo creo que debemos luchar, ser la mejor versión de nosotros mismos. Eso. Muchísimas gracias, Penélope. No sé si Elisa quiere participar un poco. Si no, le damos sí. Hay una lectura, doña Penélope, entre las críticas que se hacen y los simbolismos, que habla de que sí, ese personaje fue su amante, pero la decisión que ella toma de decirle a Will, yo no te voy a dañar la imagen que tú tienes de tu padre, es algo muy noble. Hay algunas interpretaciones que dicen que sí, que ella fue su amante, pero que ella decide que ella gana con contar su verdad. Gracias, Elisa. Tenemos la mano de Alf y la de Marianela. Alf. Alf, no te escuchas. Alf, estás en mute. Bueno, en lo que Alf consigue poner el micrófono, vamos a darle la oportunidad a Marianela. Marianela. Buenas noches. Yo estaba cogiendo un break hace días que no estaba por aquí, porque hasta la belleza cansa y entonces me tomé un break. Elizabeth, yo te veo a ti la cara como de pez hoy. Tú estás feliz, tú a veces vienes cansada de una natación que tú haces, tú a veces vienes como con tu carita contrariada. Yo te veo feliz como pez en el agua realmente. Muy bonita, muy plácida. Y te quería hacer una pregunta de la película. Cuando empecé a verla, como que la vi tonta, hasta que uno se va adentrando en lo que le está presentando la pantalla. Y me extrañó sobremanera la elección de tantos actores gallo pinto, como decimos en Santo Domingo, tan extraño, de temáticas tan diferentes. ¿Me puede abundar algo de eso? Lo que pasa es que a la película originalmente irla a dirigir Steven Spielberg, el cast fue había mucha gente que decidió, ok, yo voy a hacer esta película light, que son actores de mucha trayectoria. Incluso el personaje principal no iba a ser Edward Norton, Ewan McGregor, perdón, iba a ser otra persona.
Entonces, ya por el calibre del director que iba a dirigir, el calibre que tienen los productores, decidieron buscar un cast muy famoso, por más que no le fueran a sacar el provecho que se le puede sacar a cada uno de esos actores. Cuando entra el director actual, él decide cambiar perdón, se me frizó esto, decide cambiar al protagonista, que iba a ser, perdón, ahora no me acuerdo, ahora digo, déjame un segundo, que lo estoy buscando. Originally. Bueno, ahora no encuentro quién iba a ser, pero era otro actor. Recuerdo que leí en algún sitio que era otro actor. Yo escuché, leí, perdón, que era Jack Nicholson. Sí, era Jack Nicholson, gracias. Y al salir Spielberg para hacer Catch Me If You Can, muchas personas se van. ¿Qué pasa con la riqueza que tiene Tim Burton como director? Que él siempre tiene actores que se llaman character actors y son actores muy buenos. Steve Buscemi es un inadaptado, volvemos al tema del inadaptado. Helena Bonham Carter es lo mismo. Ewan McGregor hace papeles rarísimos de vez en cuando. Jessica Lange, yo no sé cómo la consiguió de verdad, porque ella normalmente no hace ese tipo de papel. Y Marion Cotillard necesitaba un rol que la rompiera y la dejara entrar a Hollywood, porque ella era una actriz muy famosa ya en Francia. Pero ese cast tan extraño que hay es producto del director que al final termina siendo, se hace una mezcla en lo que Spielberg iba a hacer, más la personalidad de Tim Burton, que siempre lleva sus personajes extraños y termina siendo esa cosa que uno dice, ¿cómo puede ser posible que Buscemi está al lado de Jessica Lange? Esa es la naturaleza de ese director. Poder agarrar cosas tan extrañas y meterla en un mundo donde es orgánico y uno se lo cree. Gracias, muy bien, gracias. Siempre. A propósito de actores, yo pensaba que el que era súper alto, él no era verdad, y él es así. Sí. Yo pensaba que era un truco de... Él sufría de gigantismo. Tenemos la manita de Alf, vamos a ver si está. Luego tenemos a Billy y a Ricardo. Alf. Estás en mute. Disculpen, siempre se me olvida. La última vez que estuve aquí fue con La La Land, y cuando anunciaron esta película me encantó, me tocó muchísimo, porque es una de mis películas favoritas y recientemente estuve viéndola en el tema de la pandemia y bueno, la he visto tantas veces que qué lindo que existen estos foros para uno desahogarse, porque la verdad es que la película conecta. Jenny y yo, no sé si todos lo saben, somos hermanitos y a nosotros tuvimos que despedir a nuestro padre en un momento muy difícil, lógicamente, para nuestra familia. Y esta película yo nunca vi en otro momento, no he visto una película que se acerque tanto al deseo o el anhelo que yo siempre tuve, y era aprender más de mi papá. Yo aprendí muchísimo, creo que absorbí lo más que pude, pero yo tenía 14 años y siempre me quedé como con ese pendiente de que siempre quise aprender más. Esta película me conectó por eso. No he visto otra película que se enfoque en la relación padre e hijo y en la herencia cultural o de sabiduría que un padre le puede entregar a su hijo. Por eso me parece poderosa en ese valor y en ese vínculo humano tan importante. Y por el otro lado, la manera como te cuentan las historias, el entramado de cada personaje, me recordó mucho el tipo de película como Forrest Gump, como Shawshank Redemption, donde tú vas desfilando una serie de personajes
y cada personaje tiene un objetivo en la trama, en la película, y la búsqueda del protagonista. Hay dos búsquedas. Cuando uno aprende un poquito de cine, uno aprende que el protagonista tiene que buscar algo, tiene que querer algo. Y en el caso de Ewan McGregor, su búsqueda es ayudar, es siempre llegar más allá, siempre explorar, siempre descubrir. Y la del hijo, paralelamente, es conocer mejor a su papá. Y lo más lindo es que los dos se encuentran en un momento, porque al inicio él no creía en su papá, lo sentía distante, tenía una relación compleja. Y al final el cambio de valor de este personaje, del hijo, se encuentra con su padre y ahí es donde conecta y se siente casi como una decisión, como tú decides si tú quieres creer o si tú quieres no creer. Pero la verdad es que tu papá fue lo que fue, ¿no? Al final se trató de una experiencia para conocer mejor a su padre. Rápidamente, me encantaron los personajes. El personaje de la bruja, de la señora. Me encantó la escena de los daffodils, de las flores, una escena sumamente icónica. La escena del circo, el personaje del circo, como él lo ponía a prueba, de Danny DeVito. Esa escena fotográfica donde se detiene el tiempo, donde él ve a la chica de su historia, la chica de que tanto anhelaba, es mágico. Una película completamente mágica. Y me recordó un poquito al realismo mágico, porque es una película que tiene mucha magia, mucha fantasía y al mismo tiempo te cuenta una realidad, ¿no? Te cuenta la historia de un señor que ya está en sus momentos finales de su vida. Nada, me parece súper poderosa, súper humana y qué lindo es contar con estas películas. Creo que nos conectan a todos. Muchas gracias, Alf. No sé si Elisa quiera comentar. Ok, pues tenemos la manita levantada de Billy y luego de Ricardo. Buenas noches a todas ustedes y a todos ustedes. La verdad es que hay que tener un poco de cultura sobre lo que es ser un pescador. Incluso Big Fish ya lo dice cuando existen esas historias famosas de que por poco agarra un pescado grandísimo y después dicen que es más pequeño, que va un poco con el mismo tema de cómo el papá exageraba y cómo se dice la cultura de que siempre el pescador está exagerando sobre el pescado que se le fue y que está ahí. Y la lucha de lo que implica pescar, que es como quien dice emocionalmente, buscar algo con que alimentarnos. Y la película me encanta, como dijo el que acaba de hablar, sobre esa filosofía de realidad, mito y esos coloridos que rompe mucho con lo que es un pueblo norteamericano que se parecen toditos iguales. Y sobre todo que todos, de alguna forma u otra, tenemos esa lucha de encontrar defectos en nuestros antecesores, en nuestros padres, y cómo la muerte y el tiempo nos ayuda a entender las historias exageradas que posiblemente nosotros hemos enjuiciado, pero en el momento real de la partida comenzamos a ver de otra perspectiva la parte que heredamos, porque definitivamente no es que vamos a ser iguales a ellos, heredamos y adquirimos como un tesoro que nunca muere. Entonces el Big Fish era eso, que él pudo conectarse aún con lo aparentemente defecto que tenía su padre, de ser tan fantástico y tan infantil que parecía muy adecuado para vivir en un mundo que tal vez no le complacía. Todos hacemos fantasías de tener pescados grandes y de exagerar. Y es muy de nosotros los países latinoamericanos que tenemos esa gran fantasía de
de esa exuberación en la forma en cómo miramos la vida y la vivimos. Me gustó mucho la película en todo y es importante cuestionarse qué piensa la gente que nunca ha perdido a nadie todavía cuando ve esa película. Es muy, uno se proyecta mucho cuando ya sus seres queridos o sus padres no están, o si están, que no están, y después tú tienes historias que vienen a donde ti, aunque tú no te las sepas. Despierta el sentido de la pertenencia, de que aquel que no comprende sus antepasados y sus padres también anula un poco de él mismo. Y la película es encantadora porque todos esos colores es que nos lleva un poco a poder mitigar el duelo en esa fantasía y en ese colorido. ¿Qué es la muerte? Y ya, no sé qué dicen los que saben mucho de cine, porque yo no sé mucho, pero me encanta. Gracias, Billy. Tenemos también la manita levantada de Ricardo. Antes que Ricardo me masacre la película, que yo sé que va por ahí. Espérate, no me la masacre, espérate. Se me olvidó decirle, porque sé que a usted le gusta leer mucho, la película es una adaptación de una novela. Y esa novela se llama igual Big Fish y toma elementos del Ulises de James Joyce y del poema épico La Odisea. Ya sí, Ricardo, la puedes acribillar. No, yo no te lo iba a acribillar. A mí, más que la película, o hablar de la película en sí en este momento, que no me creo tan capaz de hacerlo a nivel cinematográfico, a mí me gusta mucho Tim Burton, ¿no? El director. O sea, esta película que tienen a estos actores como sea, el personaje más atractivo de esta película es él como director. O sea, yo conocí a Burton con Edward Scissorhands y me pareció el día que la vi, yo dije, wow, qué película. O sea, es un director de un registro gótico en su momento, muy negro, muy oscuro, y es un director que en su momento era catalogado como medio indie, como un poco fuera de circuito, con películas muy extrañas, que Disney despide en un momento y lo bota de su nómina, porque le gastó muchísimo dinero en cosas que eran muy poco rentables. Pero es como cuando tú descubres ese sobrino tuyo que anda el día entero con un hoodie puesto y que no habla, pero que el tipo tiene una sensibilidad enorme y es un artista nato, ¿no? O sea, Burton es un narrador impresionante. Y es un narrador desde la herramienta que le da su arte propio, que es el cine, ¿no? Es un tipo que no anda buscando ser un escultor, no quiere ser un escritor, no quiere ser un pintor. Él es un director de cine y su cine habla de un artista moderno que es él, son sus películas, ¿no? Y cuando vi esta Big Fish, que yo no la había visto, decía, qué manera de narrar una idea, qué cosa más maravillosa. Estoy de acuerdo con Al, que me trajo un poco a la memoria ese realismo mágico latinoamericano, aunque totalmente anglosajón, ¿no? Y sobre todo esa relación maravillosa de la fantasía Disney, quizá, ¿no? De esa visión de las cosas que nos atallan y nos llenan el alma y nos cuentan casi un cuento de princesa, pero con una película donde está lo bonito y lo feo, lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira, lo exagerado y lo creíble. A mí me parece una película muy, muy, muy buena. Y no te la iba a matar, Elisa. No, es que yo sé que la película no es buena, pero es de esas películas que te dan el feeling good cuando tú acabas. ¿Cómo? Pero que las películas de culto no son películas buenas. Ajá, son películas que tienen una magia haciendo un clic con un público que, como decía Alf,
tú vuelves y la ves, vuelves y la ves, y vuelve y te gusta, y vuelve y te gusta. Yo tengo que admitir que cada un mes y medio veo Street of Fire y acabo cantando en una sala ahí con un chaleco y que tú quieres que es malísima, pero me gusta. O sea, o todo el mundo canta la película de Carro de Fuego cuando están corriendo en la playa. Es una cosa que yo la tarareo en los semáforos. O sea, estas películas son así, ¿no? Y Burton es un director de culto. Sí, es súper de culto y es, aparte de ser gótico y vocal inadaptado, él es un character director. Sus personajes siempre van a ser personajes icónicos, que desde que él tira una película, todo el mundo se disfraza de uno de sus personajes en Halloween, porque son enigmáticos. Yo me disfracé de la Reina de Corazones. Ese es el tipo de personaje que él hace. Él es un tipo que narra directo al corazón y tiene una visión de las cosas que es que totalmente particular. Tiene demasiados años, él tiene 50 años haciendo cine y encima de todo es tan visual que arranca profesionalmente como ilustrador. Hay un libro muy bueno del que son sus dibujos en unas servilletas que alguien los editó y los volvió un libro, una compilación. Porque todo lo pero esa película tiene una cantidad de misterios estéticos, ¿no? O sea, hay toda una narrativa que es solamente la parte estética de la película, ¿no? Los colores. Es que él trabaja con dos mujeres que saben muchísimo. Quien le hace el traje, Colleen Atwood, que con trajes con piezas de época genial. Y Nancy Hay, que es la que hace Barton Fink, la que hace Once Upon a Time in Hollywood. Ese pueblo que hay, maravilloso. Eso es Nancy pero que se lo hace. Donde todo el mundo está descalzo para que no pueda huir, ¿no? O no se pueda ir. Y al niño le pregunto, pero ¿cómo te vas a ir si estás descalzo? Y dice, bueno, me va a doler muchísimo, pero me voy a ir. Prométeme que vas a volver. Volveré cuando sea necesario o cuando lo amerite. O sea, la película está llena de trampas visuales y filosóficas. Pero a eso yo quería que alguien llegara, porque a nivel de simbología hay algo con los zapatos. Jennifer, dale tú y después yo explico eso. Ok, gracias. Quería hacer una pequeña acotación con relación al tema de que la película no es perfecta. Yo creo que a veces sobrevaloramos lo que es la perfección. Es maravilloso uno poder contemplar una obra, no necesariamente una película, que uno pueda decir o que uno no le puede identificar errores en un momento determinado. Pero pienso que la verdadera belleza es uno saberse imperfecto y ver algo imperfecto y aún así entender lo bello. Entonces, creo que esa fue la conexión que yo hice con la película. Comenzar a ver una película, terminarla y uno sentirse mejor persona, yo creo que ya eso es mucho. Entonces, cuando tú ves la bondad de cada uno de los personajes, porque eso es algo que me gustó, en cada uno de los personajes tuve la bondad, aunque había cierto nivel de ira por parte del hijo, al final el hijo fue todo lo maravilloso que uno pudiera pensar o que uno como padre pudiera soñar. Su hijo se puso al mismo nivel de su padre y en el último momento le dio la felicidad más grande del mundo. Entonces pienso que el ver esos caracteres, el ver la historia, el ver la belleza en que fue presentada, los colores, esa historia de amor, esa historia de padre, pienso que eso es lo que hace la película imperfecta tan perfecta y tan maravillosa para uno. Pienso que esas son de las películas que uno visita y revisita cuando uno necesita un empujón en la vida, un poco de alegría, un poco de que esto va a pasar y un poco de esperanza. Y siento que en estos momentos esta película nos llena de esperanza y creo que uno lo necesita mucho. Yo quisiera, perdón Jenny, tú sabes cuando tú ves, por ejemplo, esa película y eso de la relación con los papás y cómo uno lo va descubriendo en el tiempo, ¿no? Esa película es impresionante. Uno hace una conexión bestial con eso. Elisa, tú ibas a comentar lo de los zapatos y luego tenemos la manita de Yula. Entre las cosas que se habla a nivel de simbología, cuando se habla de los zapatos, normalmente el uso de un zapato es para que te proteja el pie, pero cuando uno llega a su casa, uno se quita los zapatos porque tú no los necesitas más, tú no necesitas esa protección. ¿Qué pasaba en ese pueblo?
Ellos no necesitaban protección porque ellos estaban conformes, ellos no iban a salir de ahí en ningún momento. Ellos no necesitan seguir andando, porque ese pueblo era una utopía. Entonces, por eso era que colgaban los zapatos. Al tú vivir en una utopía donde todo es perfecto, tú estás acomodado. Entonces, tú no necesitas protegerte. Gracias, Elisa. ¿Tenemos la manita de Yulisa levantada? Yula, estás en mute. Me gustó mucho esa, la perspectiva de la utopía y les prometo que voy a reflexionar sobre eso, porque no había hecho la conexión. Elisa mencionó realmente, sí, soy tan rápida. Hay dos cosas que quiero como mencionar. Una, que yo creo que hay una clave en esta, vamos a decir, en el compendio, en el trabajo de ese director, en sentido general, y es el común denominador, es la magia, la ilusión. Él es un mago, y a quien quien no se deja seducir de un mago, de ese juego de la ilusión, de ese embrujo, de esos trucos, de ese impulso de poner al espectador a soñar, a jugar con lo que es real y lo que es ilusorio. Entonces, claro, es que no tienes es que a quien no le gusta eso. Yo creo que él tiene esa virtud, lo trabaja bien, está muy definido, y cuando uno va a ver una película de ese director sabe o sea, sabe que se va a encontrar con un mundo fantástico. Entonces, fantasía, magia, yo creo que son palabras claves. Entonces, cuando, hablando de la imperfección de las películas, creo que Jennifer ha dicho algo muy poético, que sí, que la imperfección, que eso es bueno, que la gente, que no nada más las películas, los libros, la gente, los viajes, todas las cosas que hacemos, si son perfectas, pues no son posibles. No, la perfección se aleja de la realidad, o sea que si tú eres imperfecto, eres más real y eres más humano. Ahora, no podemos tampoco, como en el momento de ponderar la película, detenernos en esa, es que chilla demasiado. A mí me molestó la actuación de ese muchacho. Yo no lo conozco, ni de sé el nombre, ni sé si él ha trabajado en otro sitio, ni si es bueno, ni si es malo, pero ese hijo de o sea, es que yo siento que la película no alcanzó, no subió un escalón, porque esa actuación fue tan pobre, tan y tan pobre, digo, por lo menos a mí me chilló. Entonces, a ver, es a pesar de que todo lo demás estaba tan bien amarrado, era tan coherente, no habían cabos sueltos. Sin embargo, cuando ese muchacho tiene unas actuaciones que no son creíbles, entonces es una mala actuación. Entonces, yo creo que la imperfección hasta un punto. Yo creo que hay una debilidad muy grande de la película que la desluce, y que pierde fuerza, pero una opinión también muy personal. Y sin embargo, y a pesar de eso, la película es una gran película. Gracias, Yula. Tenemos la manita de Patricia y de Ramonina. Patricia. Patricia, no se te escucha, estás en mute. Sí, es que tengo el mouse porque yo no sé usar bien este lado. Anyhow, la primera opinión de Yulisa me gustó mucho. O sea, lo que quería era aportar, me gustó la parte cuando él regresó
al pueblo y se veía todo gris y feo, no como la primera vez que lo había visto. Y él dijo esa frase que en diferentes etapas de nuestras vidas nosotros vemos las cosas de diferente manera. A mí eso me tocó mucho porque es verdad, o sea, me toca cuando voy de regreso a República Dominicana, que no es la misma República Dominicana de mi infancia. Me toca cuando volví a la ciudad, a Pittsburgh, donde yo iba en mi infancia con mi mamá. O sea, como que antes uno en la infancia uno ve la cosa de diferente manera o más bonito. No, no es que las cosas envejezcan, yo no creo que es eso, es que uno es así, o sea, uno en diferentes etapas de la vida uno ve las cosas de diferente manera. A mí en lo particular me gustó mucho la película El Hijo, no, ahora no me acuerdo cómo se llama, yo lo investigué porque sí, la cara me es conocida y lo he visto en otras películas. Él también está casado con una actriz que se llama Mary Louise Parker, que es muy famosa también. Ahora mismo no me acuerdo, ella ha estado en Weeds, que es una serie de HBO, y es escritora también y ha escrito un par de libros. Pero en general a mí me gustó mucho la película, por ahí me quedé pensando, cuando el hijo nació, él andaba pescando, ¿no? Y con el anillo de matrimonio fue que lo pescó, ¿no? Al pescado. Entonces yo por ahí pensé o relacioné que el anillo atrajo el pescado justamente en el momento que nació el hijo y que a lo mejor eso tiene algo que ver con lo que es realmente importante en relación a la otra, a que era la bruja, que supuestamente es la amante o podía ser la amante. No sé si ahí hay una relación entre el anillo de matrimonio, que era, él lo vio como lo más importante y por eso el pescado lo atrajo antes de usarlo como pesca. No sé si me pueden abundar ahí, pero sí le vi como una relación de que él atrajo el pescado con el anillo, con el oro, ¿no? Y que a lo mejor por eso se quedó ahí en su matrimonio y no regresó con la que pudo haber sido el amante. No sé si me pueden abundar ahí o si vieron lo mismo o pensaron lo mismo. Yo leí una cosa que no tiene que ver con lo que tú dijiste, pero me gusta más lo que tú dices. Te resumo lo que leí, que tenía que ver con el anillo. Dice que cuando un pez alcanza su tamaño máximo, no puede ser atrapado. Y lo que evita son los enganches, los fish hooks. Entonces, una constante en la vida de Edward, para que no vuelva a un espacio constringido. Pero también hacen una similitud que la única forma de agarrar a una mujer buena, que por eso es que le dicen a big fish también, una persona gorda, no en gordura, sino que vale la pena, pesada, es con un anillo, dándole oro. Eso es lo que dice quienes analizaron el texto. Entonces dice que el fish hook de Edward era su esposo, la única persona que podía tenerlo adentro de un sitio. Es un diálogo entre las dos cosas. Porque realmente el día que Will nace, él no está pescando, él está en Pittsburgh. Pero esa es la forma que él cuenta y se retoma cuando el médico le dice, tú naciste así asado, pero yo creo que la historia de tu papá mejor. Tú eliges con la que te queda. Ok, gracias. Siempre. La voy a ver de nuevo la película para... Mírala, yo la veo muchas veces. Sí. Yo la veo muchas veces. No, a mí me gustó mucho en general, me gustó mucho la participación de Danny DeVito, también me gustó el gigante, yo sabía ya quién era porque creo que ya lo habían puesto en las noticias, él ha estado en el libro de Guinness, yo creo, Sí. ¿no? Sí. Y esta película, tanto esta como la otra, nos enseña de la vulnerabilidad que tiene la gente, sobre todo cuando es un outcast.
Bien, si quieren... Patricia, ¿tienes algo más, algún comentario? No, me gustó mucho y a mí me gusta Edward McGregor también muchísimo. Que yo creo que yo la había visto, pero no la había terminado hace mucho, no dejó buen sabor. Qué bueno. Tenemos la manita de doña Ramonina y de Alf. Doña Ramonina. Bueno, Ramonina. Gracias. Corrijo. Gracias. Sí, he oído aquí que se ha dicho que la película es muy reconfortante. También he oído que es en cierta medida cándida. Pues bien, uno de los, digamos, temas, a mi modo de ver, de la película es que en la vida, para vivirla mejor, se necesita un poco de fantasía. Y de esa manera el padre acude a la fantasía para vivir mejor. Y el hijo, en el momento ya último de la agonía, al reconciliarse con el padre y sus fantasías, también hace una fantasía para pasar mejor ese momento culminante del padre, que es su muerte. Y entonces hace la fantasía retomando los personajes del cual les hablaba su padre, y retoma precisamente, hace de ese momento de la muerte, de la agonía, digamos, un momento sublime para ambos, ¿no? Al contar esa fantasía, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo creo que Pilar mandó algo? Y efectivamente, porque uno se puede preguntar por la cuestión del pez. Ya se ha dicho, creo que Penélope dijo, ¿verdad? Lo que se ha dicho en la película, resaltó que es un pez en una pecera, se queda pequeño, un arbolito también, pero que en un río, en un mar, en un océano, pues puede crecer. Y esa película, es decir, aparte, además de la fantasía, es una película de crecimiento. Es decir, es una película, a mi modo de ver, y por eso lo de Homero, lo de la Odisea, que es una película también de crecimiento, donde el actor, digamos, el Bloom padre, pues va a enfrentar, es decir, no se queda en un pueblo pequeño, porque será pequeño, y sin hacer, es decir, es una cuestión que para vivir el mundo ancho y ajeno, vivir otras cosas, que es lo que él desea, pues empieza a enfrentar determinados obstáculos y peligros. Entonces, cuando va con el, por ejemplo, cuando va con el gigante, de donde se bifurcan los caminos, ¿verdad? Pues escoge el camino más difícil, que tiene que atravesar toda una serie de dificultades que se le presentan en el camino, de obstáculos, de limitaciones, y las va venciendo. Es decir, las arañas, las sanguijuelas, hasta llegar a un lugar utópico. Pero ese lugar utópico tampoco se quiere quedar ahí, porque sería la zona de confort. Y aparte, ese lugar como utopía a mí no me entusiasmó tanto, ¿no? Pero quiere evitar una zona de confort, y en ese espectro también puede ser seducido, es decir, empieza a ser seducido por una ninfa que también es un pez, según le dice la muchacha, y él va detrás de eso, pero es un espejismo, y se va, es decir, una referencia a la sirena, esa mitología antigua, o a las ondinas de las ninfas que yo hablé, acuáticas. Entonces él, sin embargo, se despierta o vence ese embrujo como precisamente Ulises, y regresa a la
a la orilla. Y luego sigue y se va lejos, a pesar de que le vayan a doler los pies, y va creciendo, es decir, descubre lo que quiere, que es a esa niña, a esa mujer, y tiene que pasar 3 años venciendo obstáculos para obtener información de ella. 3 años venciendo una serie de obstáculos o limitaciones que pueden ser internas o pueden ser de la sociedad, es decir, simbólicamente. También es hermosísima luego para ganársela, enamorarla, conquistar al objeto de su amor, pues tiene que hacer también muchísimas cosas. Algo bellísimo, como es esa escena de ese campo de Narciso tan preciosa, tan exuberante. Y pues todos esos obstáculos son vistos desde una fantasía que hace la vida más llevadera, hace la vida precisamente como si fuera un héroe, una persona común y corriente, es decir, que no tiene grandes hazañas aparentemente, pero tiene la hazaña de construir la vida que él quiere dentro de fantasías que le hace la vida más feliz. Entonces hay pruebas en ese camino, y esa es digamos, la enseñanza que el padre quiere hacer a sus hijos, pero sus hijos somos también nosotros, es decir, nos quiere dar esa enseñanza, pone pruebas a alcanzar, ritos de paso, también la bonomía de él al hacer tantas amistades y tantos amigos y favores a las siamesas que resultan ser gemelas en la realidad, al poeta que se convierte quizás en un ladrón, pero luego enriquece y le ayuda a revivir la fantasía que él tenía con Espectro, ¿no? Que al volver es decir, no era lo que le había, digamos, impresionado, sino que está en ruinas y le ayuda a revivir esa fantasía. Es decir, que hay muchos actuantes, la bruja, hay muchos actuantes que van siendo elementos para revivir la fantasía y como también obstáculos para que él vence. ¿Y qué es el pez? ¿Qué es el río? Yo creo que en lo de Pilar hay algo de esto. Ese pez grande que habita en ese río libremente. Fíjense que el actor está muy cercano, el padre Bloom es muy cercano al elemento agua, como la que yo estoy viviendo ahora. Y hay una relación que los psicoanalistas y los de Jung pueden quizás interpretarla de muchas maneras. Yo me voy a limitar a constatarla. Entonces, ese elemento con relación a agua siempre está presente en las fantasías y en la realidad de él. Y cuando muere, convertirse en un pez grande es todavía en la fantasía del hijo y de él retomar esa libertad, porque también y todos esos viajes es la película, aún cándida exactamente, y aún reconozco con una pobre actuación del hijo, es una película sobre la superación de obstáculos y esa libertad que todos queremos tener y que muchas veces nos dejamos vencer por los obstáculos o las dificultades. También es una película de crecimiento para el hijo, de reconciliación con el padre y de aprender un poco a vivir de nuevo con más fantasía. Bueno, eso es lo que más o menos puedo decir sobre esa película. Muchísimas gracias, Ramonina. No sé si Elisa quiera comentar un poquito. Tenemos una manita levantada. Se pueden animar los demás, los que no han comentado, decir qué les gustó de la película, qué les marcó, qué cosas van a recordar de la película antes de dormirse esta noche. Entonces, tenemos la manita de Alf levantada. Que ahorita mencionaron el tema del actor y me volvieron a recordar de Billy Crudup. Sí, era un actor un poquito, vamos a decir, insípido a veces,
aunque luego se convirtió en un personaje muy, digamos que, venerado por los amantes del cómics en la película de Watchmen, porque él es el Doctor Manhattan, el señor enorme azul. Pero la verdad que como actor él no ha tenido como ese gran momento, me parece, además de eso. Y sí, corroboro con el hecho de que su actuación pudo ser mejor, y me da risa porque, si se dan cuenta, este es el tipo de película de Tim Burton, donde no está su gran actor fetiche de toda su vida, Johnny Depp. Y también uno siente como que falta algo. Uno que está tan acostumbrado a ver las películas de Burton, aunque sabemos que él tiene varias sin Johnny, pero es como que son una mutual. No sé si encajaría Johnny aquí, pero uno dice, wow, está Elena, están como todos ellos. Nada, yo quiero recordar algo que siempre lo llevaba en mi mente cuando era más joven. Supuestamente se le atribuye a Walt Disney, no sé si eso fue así, que cuando Walt Disney estaba en el colegio, era pequeñito, la maestra le dijo a todos que dibujaran la foto de lo que estaban viendo, y era una foto de un árbol. Y todos los niños dibujaron un árbol. Walt Disney dibujó una caricatura de un árbol con ojos, boca, nariz. Y la profe le preguntó, ¿qué es eso? ¿Por qué tú haces eso? Y él le dijo, profe, usted me pidió que dibujara lo que yo estaba viendo, y yo estaba viendo eso. No sé si fue Walt Disney, pero creo que tiene el mismo mensaje que esta película. Es una película para soñadores, para gente que quiere encontrar inspiración, gente que quiere producir cosas. Una película que nos recuerda que podemos seguir apuntando a las ideas, y que podemos seguir soñando, viendo el mundo como entendamos, y que siempre va a haber algo, una forma, ya sea escribiendo un libro, haciendo una película, una canción, de mostrar cómo vemos el mundo y cómo vemos nuestra realidad. Y también me conecta, ya para finalizar, con otra historia que leí también siendo un niño, de una gallina que supuestamente vivía una vida muy normal, y un día se encontró unas gafas que hacía ver todo rosa. Entonces su vida cambió, y ella estaba muy feliz, y ella estaba muy contenta, porque ahora todo era color de rosa, y eso le daba una emoción de vivir y una felicidad. Pero en un momento dio un traspiés, se cayó la gafa y se rompió, y quedó muy triste. Pero luego un tiempo pasó, y cuando le tocó poner huevitos, puso un huevo color de rosa. Nada, al final se trata de eso, de soñar, y que creo que ese es el valor más bonito que tenemos los seres humanos, que somos los únicos que podemos tener un imaginario en común, y somos los únicos que podemos sentarnos a estar de acuerdo con cosas como esta, y alimentarnos el alma con historias como esta. Nada, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Alf. ¿Tú llegaste a ver en algún momento una serie que se llamaba Pushing Daisies? No. Ok. Si a ti te gusta la estética del plano donde Ewan McGregor está con todos los daffodils, mira esa serie, la descontinuaron, pero es la misma estética de eso. Y da la misma sensación, es de que tú no eres la mejor serie, pero es feeling good. Wow. Tú sabes que yo le dije a Jenny, ahora él tiene una serie en Netflix sobre un diseñador, se llama Halston, que les invito a que la vean, muy interesante. Me la recomendaron esta tarde. Hay una escena que él menciona Daffodils, y cuando él la menciona, de una vez me conecté con Big Fish, porque él menciona Daffodils, porque esos son los narcisos. Yo digo, wow, qué chulo. En otra película él menciona algo clave de otra película, como que un dato innecesario, pero sí hace eso, se hablan entre ellas mismas. Mira, esa serie es con Lee Pace y Anna Friel.
es muy bonita. Y está Kristen Chenoweth. Y es fantástica. Si tú tienes tiempo, mírala. Es de ABC, pero la de continuar. ¿El nombre otra vez, por favor? Pushing Daisies. Pushing Daisies. Gracias. De nada. Señor Julito, no sé si quisiera opinar ahora en este momento. Si Bueno, ya salió del colmadón. no, se mantiene. Así es que tolérenlo. De mi lista de cosas por decir me queda una. Y es la más impactante para mí. Yo siento esta película muy triste. Para mí es así, es muy triste porque la relación que yo tuve con mi papá fue muy buena. Mi papá y yo fuimos muy amigos y muy cercanos. Y lo que mejor le queda a uno en la vida son las vivencias. Mucho más que un regalo, mucho más que cualquier otra cosa. Y cuando yo veo al hijo en la película, que cuando niño, ok, todo bien, pero a medida que él fue creciendo, él se fue distanciando de su papá. Porque el papá tenía una forma, bueno, ok, el papá tenía esa forma, y el hijo empezó en la adolescencia, en la adultez, a no estar de acuerdo con esa forma. Pero que la reconciliación se produzca justo cuando el papá muere. Yo me pongo en los zapatos del hijo y, óyeme, es una doble tristeza porque se pasó la vida alejado de su papá y luego cuando ya él finalmente lo entiende y se reconcilia, entonces el papá se muere. Y entonces ahí la tristeza va a continuar. Y eso a mí yo he visto la película varias veces y cada vez que la veo, yo me quedo al final con una nota así como triste, apesadumbrado. Después, en todo lo que han dicho, estoy de acuerdo de que la película es hermosa, tiene mucha estética, las actuaciones, la dirección, en todo eso estoy de acuerdo. Pero quería como aportar ese puntito de que para mí es una película muy triste. Gracias. Muchas gracias, Julito. No sé si alguien más quiera participar, decir algún comentario sobre la película, qué más le gustó, o sencillamente en una palabra, qué sentimiento despierta esa película para ustedes, en una sola palabra. Pueden ir hablando, no todos juntos, por favor, pero pueden ir diciendo, abran su micrófono y digan la palabra X, que sea la que la película para mí, con la que se representa. Tristeza, como yo dije ahora. A mí más me pegó. A mí nostalgia y recuerdos. Muy bien. ¿Quién más se anima? Bueno, igual que Celia, es un poco de nostalgia, pero también es otra forma de ver la vida. No sé cómo se dirá eso. En una palabra. Para mí, fantasía. Para mí, reencuentro. Para mí, libertad. Reconciliación. Perdón. Reconciliación. Para mí, libertad. Muy bien, muchas gracias. Elisa, si te gustaría comentar algo más con relación a la película. Yo creo que esta película, más allá de ser triste o bonita o dejarte una buena sensación, es lidiar con las cosas que sabemos que son inevitables y no las podemos controlar. ¿Qué tú haces cuando tú tienes una gente que ya no se puede hacer nada? Que tú sabes que se va. Aprovecha el momento que te queda. Con eso yo creo que... Muy bien, muchísimas gracias, Elisa. No sé si alguien más quiera participar.
Les comento que hemos comenzado el ciclo de Tim Burton, o sea que la semana que viene nos va a acompañar otra gran película de Tim Burton, que es El hombre manos de tijera. Me imagino que se recordarán que la habrán visto en los 90, porque esa fue una película extraordinariamente taquillera. Entonces, la semana que viene volvemos a envolvernos en la magia del cine y en la magia de Tim Burton, o sea que esa sensación con la que llegamos en el día de hoy y con la que nos vamos esta noche, la vamos a mantener durante toda la semana y el miércoles que viene. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por la masiva participación y por acompañarnos en este camino tan maravilloso de hacernos felices todos los miércoles. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.